¿Qué secreto unía la insolencia de una campesina a la frialdad de un duque? ¿Y por qué el silencio de él valía más que el escándalo de toda una provincia? Este es el cuento de cómo la honra perdida de una familia forzó al hombre más temido de la Andalucía a confrontar su propio pasado. En el corazón de la remota Andalucía, donde el sol se posaba como una promesa carmesí sobre la sierra, yacía la hacienda de las sierras, un esqueleto imponente de piedra y melancolía, testigo mudo del exilio, voluntario de su dueño. Durante 10 años, el duque Damián de las Sierras había permitido que el polvo y la culpa tejieran su manto sobre los salones de mármol, buscando en la distancia una paz que su título y su pasado le negaban. Su regreso, forzado por el sentido del deber y la necesidad de restaurar el orden en su provincia abandonada, era menos un triunfo que un tormento. El aire mismo de la finca parecía saturado de su dolor, una sinfonía silenciosa de luto y responsabilidad que Damián llevaba como una pesada capa, manteniendo a raya cualquier atisbo de conexión o vulnerabilidad que pudiera volver a herirlo. La figura del duque, alta y cincelada por la disciplina militar, descendió del carruaje bajo un cielo que amenazaba tormenta, simbolizando el presagio que le aguardaba. Esperaba encontrarse con el silencio sepulcral de un hogar abandonado, quizás con la insolencia de algún roedor, pero nunca con el aroma a leña quemada y el tenue sonido de risas que flotaba desde el interior. Su rostro, habitualmente una máscara de indiferencia noble, se tensó al percatarse de la vida que había osado florecer sin su permiso. Aquel era su castillo, su linaje, su dolor, y ver la luz titilar en las ventanas que él había condenado a la oscuridad era una afrenta directa a su autoridad y a la soledad que había cultivado con tanto esmero a lo largo de los años de destierro. Una anciana, doña Elena, de dignidad inquebrantable a pesar de los harapos, emergió de la sombra del portal. Sus manos, curtidas por el trabajo de la tierra, temblaban ligeramente, pero sus ojos guardaban una llama de resistencia, la defensa feroz de quien no tiene nada más que perder. Ella era la matriarca, el escudo vivo de una familia diezmada por la usura de la época. Detrás de ella, como una sombra de valentía aún en formación, apareció Isabela de la Cruz, su nieta, cuyos 20 años estaban marcados por el conocimiento precoz de la injusticia. Isabela no bajó la mirada. Sus ojos, penetrantes y llenos de una mezcla de vergüenza y desafío, se clavaron en la fría altivez del duque, un duelo de voluntades que se encendió en el umbral de la casa. La situación era explosiva, el regreso del duque Damián, la encarnación de la ley y el poder, contra la desesperación de una familia que había convertido la ocupación ilegal en un refugio de supervivencia. Doña Elena, con una voz rasposa pero firme, intentó articular una súplica, narrando la miseria y el despojo que los habían arrojado a la merced de las ruinas de la hacienda. Su historia era la de cientos de familias en la provincia, estranguladas por las deudas y la crueldad de los administradores de tierras. Pero antes de que pudiera completar su lamento, el duque alzó una mano en un gesto de mando que cortó el aire como un látigo, un gesto que Isabela interpretó no solo como desinterés, sino como un profundo y abrumador desprecio por la clase a la que pertenecía. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier trueno, interrumpido solo por el crujir del guijarro bajo las botas del duque. Isabela, incapaz de tolerar la humillación de su abuela, dio un paso al frente, su rostro pálido pero firme. El miedo se mezclaba con una furia justa. ¿Nos va a arrojar a la calle, señor?, preguntó con una voz que, aunque temblorosa, llevaba la resonancia del acero. El uso deliberadamente frío de la palabra señor, en lugar del título de nobleza que le correspondía, era un pequeño acto de rebelión que no pasó desapercibido para Damián. Su desafío
Era un aguijón inesperado en su coraza, una chispa que lo obligó a mirarla realmente, a ver más allá de la invasora, para encontrar a la mujer detrás del coraje desesperado. En sus ojos, el duque no vio el brillo de la codicia, sino la desesperación pura, la lealtad inquebrantable a su sangre y un espíritu indomable que, a pesar de su condición, se negaba a doblegarse. Algo en esa mirada, quizás el eco de su propia culpa no resuelta, hizo que la orden de expulsión se congelara en su garganta. Damián había regresado para hacer cumplir la ley, para reordenar sus tierras, pero la ley, en ese instante, parecía menos importante que la verdad desnuda que destilaban los ojos de Isabela. Decidió no actuar. Un silencio que para la familia era una sentencia suspendida, pero que para el duque era el comienzo de una intriga inesperada. El gesto de Damián fue tan inesperado como su regreso. En lugar de exigir la retirada, giró sobre sus talones y caminó hacia la entrada principal, ordenando a su ayuda de cámara que depositara los baúles en la entrada, como si fueran a pasar un día de campo. «Permanecerán por ahora», declaró sin emoción, con una voz que no admitía réplica, pero cuya ambigüedad sembró la semilla de la esperanza y la duda en el corazón de Isabela. Su decisión no se basaba en la caridad, sino en una estrategia fría: mantener a la familia cerca para entender la naturaleza de la corrupción que había permitido que tales cosas sucedieran. El drama se había instalado en el seno del duque. La presencia de Isabela y su familia era un espejo que reflejaba la miseria que su prolongada ausencia había permitido florecer. El peso de su título, antes una carga abstracta de responsabilidad, se había materializado en los rostros hambrientos y desconfiados que ahora habitaban su hogar. La hacienda se había convertido en un campo de batalla silencioso donde el orgullo de la nobleza se enfrentaría a la resistencia de los desposeídos. El duque, sin quererlo, había abierto la puerta a la única cosa que no buscaba: una conexión humana que podría redimirlo o destruirlo definitivamente. La noticia de que el duque Damián de las Sierras no había expulsado a los invasores de su finca corrió como la pólvora, no como un acto de bondad, sino como un enigma inquietante. La gente no entendía el silencio del hombre de hierro. ¿Por qué el temido señor de las tierras permitiría tal afrenta? La provincia, acostumbrada a la crueldad eficiente del administrador de Mío Terras, don Ricardo de la Vega, comenzó a susurrar sobre un secreto, una debilidad oculta en la armadura del duque. Este silencio inicial de Damián era el gancho emocional y el misterio que encendería la mecha de la trama, atando la supervivencia de Isabela a la misteriosa rectitud del duque, mientras que don Ricardo, el verdadero antagonista, observaba desde las sombras. La tensión entre los dos protagonistas ya era palpable. Ella, una rosa silvestre que no temía a las espinas, y él, una estatua de mármol que solo esperaba que el tiempo lo desmoronara. La noche cayó sobre la hacienda, envolviendo en sombras la coexistencia forzada. Damián se retiró a los pisos superiores, a los aposentos de su padre, dejando a la familia de Isabela en las dependencias de servicio, una barrera visible entre sus mundos. Pero en el silencio de la oscuridad, ambos sintieron la presencia del otro, una atracción magnética nacida del conflicto que prometía desmantelar sus preconcepciones y encender una pasión tan peligrosa como la verdad que se avecinaba. La convivencia forzada en la hacienda de las Sierras se desarrolló bajo el signo de una incómoda tregua, más parecida a un estado de sitio que a una morada compartida, donde el aire estaba siempre cargado de la desconfianza mutua, y el sonido de las distancias sociales era ensordecedor. Para Isabela de la Cruz, cada paso del duque por los pasillos resonaba como una campana, anunciando el despojo inminente. Su mirada, aunque infrecuente,
Era una espada que la hacía sentir despojada de toda dignidad, una invasora descalza sobre el tapiz de una historia que no le pertenecía. Ella mantenía la cabeza alta, asistiendo a su abuela, doña Elena, en las humildes tareas de su subsistencia en el ala de servicio, sin permitir que la vergüenza doblegara su espíritu, sabiendo que su familia solo estaba allí porque el duque, por razones desconocidas, había decidido aplazar su miseria. El duque Damián, por su parte, observaba a Isabela con una curiosidad que desafiaba su fría lógica. Había regresado para poner orden en las propiedades, pero en su lugar se encontró cautivado por el orden estoico con el que aquella familia se aferraba a la vida en medio de las ruinas de su casa. Veía a Isabela trabajar en el huerto abandonado, restaurándolo con la ferocidad de quien defiende su único tesoro, y notaba la ternura silenciosa con que cuidaba a doña Elena. La había tildado de intrusa, pero su conducta revelaba una honradez fundamental, una pureza de intenciones que contrastaba dramáticamente con la podredumbre moral que Damián había encontrado en los círculos de la alta sociedad y que lo había llevado al autoexilio. La primera grieta en la muralla de hielo de Damián se produjo cuando, durante una inspección nocturna de la biblioteca polvorienta, la encontró. Isabela estaba allí, no para robar, sino para estudiar los mapas y los libros de cuentas antiguos de la familia. Sus manos no buscaban oro, sino conocimiento, un arma para entender la maraña legal que los había dejado sin tierra. Damián se acercó en silencio, observando su concentración bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. «¿Qué buscas, niña?», preguntó, su voz resonando con una autoridad grave que la hizo saltar, su corazón latiendo con la furia de ser atrapada en un momento de vulnerabilidad intelectual, temiendo ser castigada por la osadía de soñar con la alfabetización. Isabela, sin intentar mentir, levantó un antiguo libro de catastro. «Busco la verdad». «Señor duque», respondió empleando su título formal con un matiz de ironía. «La verdad de quien tiene derecho a la tierra que mi abuelo trabajó hasta el último aliento. Una verdad que ustedes, los nobles, parecen guardar bajo llave para que el resto del mundo permanezca en la oscuridad». Su franqueza fue un golpe en el estómago del duque, revelando una inteligencia práctica y un sentido de la justicia que Damián reconocía en sí mismo. Su prejuicio se desmoronó un poco. Aquella no era una campesina ignorante, sino una estratega nata a la que solo le faltaban las herramientas adecuadas para luchar en el tablero de ajedrez de la sociedad. A partir de ese encuentro, se inició un inusual y secreto acuerdo de tutoría. Damián, motivado por la necesidad de entender la corrupción local y la convicción de que Isabela podía ser su informante más honesta, comenzó a enseñarle a leer documentos legales y a entender la lógica de los contratos de tierra. La excusa era la investigación de la deuda de la familia, pero la realidad era la creciente fascinación por la mente ágil de la joven. Las lecciones se daban al caer la noche. En la misma biblioteca, donde los volúmenes antiguos y el silencio cómplice creaban una atmósfera íntima y cargada de una tensión no solo intelectual, sino también profundamente personal. Estos encuentros nocturnos se convirtieron en el crisol de su incipiente relación. Damián, acostumbrado al frío rigor de los cuarteles y la superficialidad de los salones, se encontraba desarmado por la pasión de Isabela, por el conocimiento y su empatía inagotable por los oprimidos. Ella le contaba sobre el terror que infundía don Ricardo de la Vega, el administrador de tierras, cuyos métodos de usura y despojo habían llevado a la ruina a la mitad de la provincia, y Damián, a su vez, le revelaba fragmentos de su propio mundo y su atormentado pasado, sin mencionar aún la muerte de su prometida ni el complot político que lo había exiliado,
pero permitiéndole ver el alma herida que se escondía bajo la fachada de mármol. La justicia social se convirtió en el puente entre sus mundos. Damián se dio cuenta de que el administrador, don Ricardo, había estado operando bajo la suposición de que el duque nunca regresaría, creando un imperio de la miseria sobre la tierra de los campesinos y de los nobles empobrecidos. Las historias de Isabela sobre los abusos de Ricardo, contadas con una mezcla de ira contenida y dolor palpable, lo obligaron a confrontar su deber. Su título no era solo una herencia de privilegios, sino una responsabilidad activa para con la gente de su provincia. La lucha contra Ricardo se hizo personal, una manera de redimir su propio fracaso al haber abandonado su puesto. Isabela, al adentrarse en la complejidad de los documentos, encontró un viejo recibo y una nota marginal que su abuelo había conservado. No era la prueba formal, pero era el primer indicio de un acuerdo verbal de tierras entre su abuelo y el padre de Damián. La revelación no solo le ofreció una luz de esperanza para la redención de su familia, sino que también la impulsó a confiar un poco más en Damián. Si el padre del duque había sido un hombre justo, tal vez Damián, a pesar de su frialdad, llevara esa misma semilla de honor en la sangre. Ella le entregó la nota a Damián, un acto de fe que selló su alianza de forma inesperada. Mientras la conexión entre ellos se hacía más profunda, el antagonista, don Ricardo de la Vega, que esperaba la orden de desahucio inmediata por parte del duque, comenzó a sospechar de la demora. Ricardo, un hombre con ambiciones desmedidas y una crueldad calculada, sabía que el silencio de Damián era inusual y peligroso. El administrador de Terras, impulsado por una envidia antigua y un secreto de sangre que lo vinculaba al duque, intensificó sus presiones sobre los otros campesinos, realizando desalojos violentos para provocar una reacción y, con suerte, culpar a Damián de la escalada de tensión. Los protagonistas se vieron forzados a actuar, a salir de la sombra de la biblioteca para enfrentarse al mundo real. Damián, usando la información de Isabela sobre las artimañas legales de Ricardo, empezó a anular algunas de las deudas falsificadas y a restituir tierras a las familias más vulnerables. Isabela, por su parte, se convirtió en su voz entre la gente del pueblo, una prueba viviente de que el duque, el temido hombre de hierro, quizás había regresado para ser su protector, no su verdugo. Su alianza, inicialmente pragmática, se había transformado en una causa común, un peligroso juego de poder que pondría a prueba no solo su coraje, sino también el frágil lazo emocional que comenzaba a tejerse entre ellos. El duque Damián, al ver a Isabela defender a los campesinos con la misma ferocidad con que defendía a su propia familia, sintió cómo el muro emocional que había construido durante años comenzaba a derrumbarse. El brillo en los ojos de ella, encendido por la ira contra la injusticia, le recordaba la pasión que él había enterrado junto a su prometida. Los momentos de vulnerabilidad compartida, las largas horas de estudio donde sus manos casi se rozaban sobre los pergaminos, estaban redefiniendo el concepto de amor para Damián, alejándolo de la imagen idealizada del pasado y acercándolo a la realidad palpable de una compañera en la lucha por la honra. La tensión entre la clase, la lealtad y la atracción física era una madeja de seda áspera. Una tarde, mientras Damián le explicaba el complicado sistema de registro de propiedades en el balcón que daba al jardín, el perfume a azahar de Isabela se hizo demasiado intenso. Ella alzó la mirada y el duque, por un instante, perdió el hilo de su disertación. Sus rostros estaban peligrosamente cerca. El sol de la tarde bañaba sus perfiles en oro, y en ese casi beso,
El magnetismo entre la nobleza y la sencillez se hizo una verdad innegable, un peligro que ambos reconocieron y del que se apartaron con un sobresalto, negando la pasión que amenazaba con consumirlos y complicar su delicada misión. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y del duque Damián, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia, llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El compromiso de Damián ya no era solo con su título, sino con la justicia que Isabela representaba. Ella era la encarnación viva de la tierra que él había jurado proteger. Este cambio de enfoque, de la frialdad estratégica a la empatía activa, fue el primer arco de su transformación, un proceso doloroso que la presencia constante de Isabela hacía inevitable. La heroína había forzado la mano del héroe, llevándolo a confrontar su deber de una manera que su vida anterior nunca le había exigido. La hacienda, antes un mausoleo de su culpa, se estaba convirtiendo en el cuartel general de una revolución silenciosa. La creciente amenaza que la alianza de Isabela y el duque Damián representaba para el imperio de extorsión de don Ricardo de la Vega desató una furia incontrolable en el administrador de tierras. Ricardo, cuya codicia y resentimiento ancestral hacia la familia de Damián eran insaciables, no podía permitir que su poder, construido sobre la miseria de la provincia, fuera desmantelado por un noble que había regresado y una campesina insolente que había encontrado una voz. Decidió que la ley y el diálogo habían fracasado y que solo el terror más personal y directo podría doblegar al duque, obligándolo a elegir entre la justicia social y la vida de aquellos a quienes amaba. El acto de guerra de Ricardo no se hizo esperar. Bajo el manto de una noche de luna nueva, cuando las sombras eran profundas y cómplices, un grupo de esbirros brutales y silenciosos, dirigidos por la mano invisible del administrador, penetró en los cuartos de servicio de la hacienda. El propósito era preciso y cruel: la captura de doña Elena y del joven primo de Isabela. La violencia, aunque rápida y quirúrgica, dejó un eco de miedo en el aire. Dejaron una nota escueta y helada para Damián, un ultimátum que exigía el abandono inmediato de su causa de justicia y la entrega de cualquier prueba en su contra, a cambio de la vida de los inocentes. El pánico se apoderó de la hacienda con el descubrimiento del secuestro. Isabela, al encontrar el lecho vacío de su abuela, sintió un miedo tan profundo que la paralizó, seguido por una ola de culpa punzante por haber arrastrado a su familia a la peligrosa causa del duque. Damián, por su parte, reaccionó con una frialdad militar, una calma que ocultaba un torrente de rabia y autocrítica. El secuestro no era solo un crimen, era una ofensa directa a su capacidad de proteger, un recordatorio de que su exilio había permitido que la maldad de hombres como Ricardo prosperara en sus tierras, y la urgencia de actuar se hizo abrumadora e ineludible. El duque, sintiendo que no podía esperar a las autoridades, reunió a sus pocos hombres leales, pero antes de partir fue confrontado por la pura desesperación de Isabela.
Ella le imploró que fuera cauteloso, que no se sacrificara inútilmente, y al mismo tiempo le dio un impulso feroz para actuar. En ese intercambio de miradas, urgentes, la heroína, aunque temblorosa, se convirtió en la estratega, ofreciendo pistas sobre los posibles escondites de Ricardo que solo un local, familiarizado con los molinos y almacenes abandonados de la provincia, podría conocer. El conocimiento práctico de Isabela se reveló como un activo invaluable en la lucha de la nobleza contra el crimen organizado. La necesidad de Damián de actuar con rapidez lo obligó a confiar completamente en Isabela. Él sabía que, aunque pudiera recuperar a los rehenes por la fuerza, Ricardo lo deshonraría públicamente si no exponía sus crímenes de manera concluyente. Damián se sentía atrapado entre su deber de justicia y su necesidad de proteger la vida, un conflicto moral que solo se resolvería con un sacrificio. En ese momento de intensa presión, sintió que su fachada de duque frío se derrumbaba, dejando al descubierto al hombre que amaba a Isabela y que estaba dispuesto a arriesgar su vida por su familia. El primer paso de Damián fue estratégico. Fingir la rendición. Hizo circular el rumor de que, abrumado por el miedo, estaba dispuesto a negociar y entregar las pruebas que tenía contra Ricardo, comprando tiempo precioso. Mientras tanto, Isabela se sumergió nuevamente en la biblioteca, buscando desesperadamente cualquier otro documento que, en caso de que Ricardo destruyera la carta original, pudiera probar el acuerdo de tierras de su abuelo. Su determinación no era solo por la justicia, sino por el duque. Quería proporcionarle otra arma, un plan B, sabiendo que el enfrentamiento inminente podría ser fatal. El peso de la culpa, que había asfixiado a Damián durante años por la muerte de su prometida, se hizo insoportable ante la posibilidad de perder a Isabela o su familia. En un momento de vulnerabilidad, mientras se preparaba para la confrontación, le confesó a Isabela con la voz ahogada por la emoción: «La perdí una vez por mi orgullo. No te perderé a ti por mi deber». Esta confesión fue un regalo de confianza, una entrega de su alma herida. Isabela respondió con una caricia en su rostro, un gesto de consuelo y amor que selló su vínculo, disolviendo toda jerarquía de clase en la desesperación del momento. La búsqueda de Isabela en la biblioteca, esta vez impulsada por el miedo y el amor, finalmente dio sus frutos. Detrás de una estantería secreta encontró un diario de bolsillo del antiguo duque. En él, además de reflexiones personales, había una entrada que confirmaba el acuerdo con el abuelo de Isabela y expresaba su preocupación por la ambición desmedida de un tal joven administrador. Este diario, aunque no era una prueba legal tan sólida como la carta, era una prueba testimonial irrefutable de la decencia del padre de Damián y de la traición de Ricardo, proporcionando a Isabela el plan de respaldo que había buscado. Ricardo, sintiéndose victorioso y seguro de su trampa, decidió humillar a Damián públicamente una última vez antes de la negociación. Utilizó el ya planeado baile de invierno en la capital de la provincia como el escenario de su triunfo. Invitó a Damián y se aseguró de que todos supieran que el duque llevaría a su amante campesina a la reunión de la alta sociedad, manipulando a la prensa local para convertir el evento en un juicio público sobre la moralidad y la dignidad de Damián. Ricardo esperaba que la burla social doblegara la voluntad del duque más rápido que las amenazas físicas. Damián, con la carta de su padre y el diario de su abuela bajo la protección de un aliado leal, decidió seguir el juego, pero con una intención secreta: convertir la humillación en un manifiesto. Él e Isabela asistieron al baile. Su entrada fue recibida con un silencio helado, los ojos de la nobleza juzgando cada paso de Isabela, cada costura de su sencillo vestido, una visión que contrastaba con los terciopelos y las joyas.
Pero Isabela, con el alma llena de un propósito superior y el corazón palpitante de amor, caminó con una dignidad que superaba cualquier título. El momento culminante del plan de Ricardo llegó cuando, con una sonrisa serpentina, se acercó a Damián e Isabela y con la voz suficientemente alta para que la escuchara todo el salón, comenzó a menospreciar a la joven, refiriéndose a ella como una mala hierba que infectaba la honra de la casa de las sierras. El aire se hizo opresivo. La humillación de Isabela era palpable, un reflejo de la injusticia que sufrían todos los desposeídos. Ricardo esperaba una negación cobarde, una retirada que confirmara la debilidad moral del duque. Pero Damián, en ese momento, recordó la confesión de su culpa, el tacto sanador de Isabela y la injusticia que su silencio había permitido. Se dio cuenta de que su honor no radicaba en mantener la pureza de su sangre, sino en la pureza de sus acciones. Mirando a Ricardo con ojos gélidos que anunciaban una sentencia, se dirigió a la multitud. La verdadera suciedad no está en la tierra de la que venimos, sino en el corazón que pisotea esa tierra, declaró con una voz que resonó con autoridad. Acto seguido, Damián tomó la mano de Isabela ante la atónita nobleza, y en un gesto que era a la vez un desafío político y una entrega romántica, la condujo al centro del salón para un vals. La música, antes un murmullo de chismes, se transformó en la banda sonora de una revolución silenciosa. Este baile no fue solo una danza. Fue el anuncio público de su compromiso, la fusión de la nobleza y el pueblo en una causa común, un acto de amor y justicia que desmanteló la autoridad social de Ricardo de la Vega en un instante. El triunfo moral, sin embargo, no detuvo al administrador. Furioso por la audacia de Damián, Ricardo envió la confirmación final de que los rehenes estaban en el antiguo molino, exigiendo un intercambio inmediato de la familia por las pruebas en su contra. La caída había llevado a los protagonistas al borde del abismo. Damián se enfrentó a la decisión de arriesgar su vida y la de Isabela en un rescate desesperado, o entregar la única herramienta legal que tenían para limpiar la provincia de la corrupción. La estrategia militar del duque se activó, y él sabía que la acción debía ser rápida y mortalmente efectiva. Isabela, fortalecida por el amor que había florecido en el peligro y por la confianza que Damián le había demostrado, se negó a ser una espectadora pasiva. Usando el conocimiento de los túneles subterráneos del molino que ella conocía desde niña, se ofreció a ir con Damián, insistiendo en que era la única que podía guiarlo por las rutas secretas. Su decisión fue el punto de inflexión de su personaje, de la vulnerabilidad a la acción. Damián, viendo el fuego indomable en sus ojos, aceptó, reconociendo a su compañera no solo en el amor, sino en la guerra. El duque se dio cuenta de que para ganar debía hacer de su vulnerabilidad su fuerza. Usaría la falsa entrega de las pruebas como cebo, confiando en el elemento sorpresa y el conocimiento de Isabela. El amor había redimido a Damián de su culpa, pero el rescate final sería la prueba de fuego de su transformación. Él ya no era el noble que huía, era el protector y el líder justo que su pueblo necesitaba, impulsado por una pasión inquebrantable. La atmósfera se cargó con el presagio de la batalla final. La noche del intercambio fue fijada por Ricardo, y la tensión entre Damián e Isabela se hizo casi insoportable. Los preparativos fueron silenciosos y solemnes. Cada gesto, un juramento tácito. La vida de doña Elena, el futuro de la provincia y la culminación de su romance dependían de una noche, una confrontación, un momento de verdad donde la justicia y el amor se enfrentarían a la avaricia y el resentimiento, llevando la historia a su inminente giro. El baile de invierno y el secuestro habían cumplido su misión narrativa. Habían obligado al duque a la acción total y a Isabela
a la valentía. El riesgo era inmenso, pero el amor, templado en la adversidad y sellado por la verdad, era la armadura más fuerte que podían llevar. Ambos sabían que al amanecer serían héroes o mártires, pero jamás volverían a ser las almas solitarias que habían sido antes de que el destino los uniera en la hacienda. El plan orquestado por Damián, una sinfonía de engaño y precisión militar, se desplegó bajo la densa oscuridad de la noche andaluza, iniciando el giro que definiría sus destinos. La estrategia central era utilizar la falsa entrega de las pruebas como un señuelo infalible, mientras Isabela lideraría a sus hombres en el 1900 rescate silencioso. Este plan no solo demostraba la brillantez militar del duque, sino su entrega total a Isabela, al confiarle la seguridad de su familia y el éxito de toda la operación. Damián se jugaba la vida y el futuro de su provincia en esta maniobra, sabiendo que el fracaso significaría la tiranía continua de Ricardo y la pérdida de todo lo que había llegado a amar. La travesía hasta el molino se convirtió en un acto de profunda intimidad silenciosa, un preludio cargado de emoción al inminente conflicto. Damián, sintiendo el peso de su deber, miró a Isabela y le recordó el riesgo, la posibilidad de que no regresaran. Su voz, normalmente distante, se quebró con una ternura inesperada. Este momento de vulnerabilidad fue la confirmación para Isabela de que el hombre de hierro se había ido, reemplazado por un protector cuyo amor era la armadura más fuerte contra la corrupción y la desesperación que representaba el enemigo. Al llegar a las inmediaciones del molino, la tensión se hizo asfixiante. Damián le entregó a Isabela la bolsa que contenía los papeles falsos, la mirada fija en sus ojos penetrantes. Recuerda el mapa, la vida de tu abuela y tu primo, y la nuestra depende de tu habilidad. Ve y no mires atrás, le instruyó, el uso de su nombre personal siendo la única bendición que podía ofrecerle en esa hora sombría. El duque, al separarse de ella, sintió el frío de la soledad, pero la certeza de la justicia lo impulsó hacia adelante, hacia el encuentro con el villano. Fue entonces cuando Isabela, actuando con una audacia nacida del amor y la desesperación, le devolvió su juramento. Se acercó y, sin mediar palabra, besó a Damián con una intensidad que borró el pasado y selló el futuro. No fue un beso de una campesina a un duque, sino el beso de una guerrera a su compañero, una promesa silenciosa de que si uno caía, el otro continuaría la lucha. El sabor de la pólvora y el miedo se mezclaron con la dulzura del compromiso. Damián, conmovido hasta lo profundo de su ser, sintió que ese acto valía la pena cualquier riesgo. La incursión de Isabela por los túneles subterráneos fue un acto de heroísmo silencioso. Deslizándose por los pasajes oscuros y húmedos, utilizando su conocimiento infantil como una brújula infalible, guió a los hombres del duque con una precisión sorprendente. Finalmente, el equipo de rescate llegó al sótano donde doña Elena y el primo estaban retenidos, custodiados por dos de los matones de Ricardo. El asalto fue rápido y silencioso. La disciplina de los hombres de Damián, combinada con la información precisa de Isabela, permitió asegurar la liberación sin disparar un solo tiro ni alertar a Ricardo, asegurando la seguridad de los rehenes antes de que Damián se enfrentara al villano. Mientras tanto, en la planta principal del molino, la tensión era palpable. Don Ricardo de la Vega esperaba a Damián con una sonrisa engreída y la seguridad de su triunfo. Cerca de él, el juez local, comprado por el administrador, esperaba para presenciar la entrega de las pruebas. Damián llegó a la hora acordada con una expresión de derrota y desesperación, fingiendo haber sucumbido a la presión. Ricardo se regodeó, saboreando cada momento de la humillación del duque.
sin saber que el juego de ajedrez había cambiado y que sus piezas de dominó ya estaban cayendo en los túneles. Damián, manteniendo el engaño, hizo el amago de entregar la bolsa con los papeles sin valor. Fue entonces cuando Ricardo, en el colmo de su arrogancia, cometió el error fatal de confesar sus crímenes a Damián y al juez sobornado, regodeándose de cómo había falsificado títulos, manipulado a los campesinos y, crucialmente, de cómo había planeado el secuestro. La confesión, grabada en la memoria del juez, fue el testimonio que Damián necesitaba para desmantelar a Ricardo, probando que no solo era un ladrón de tierras, sino también un secuestrador y un conspirador, asegurando su condena legal. En ese momento de máxima tensión, el giro dramático se completó con la revelación del secreto de don Ricardo. Cuando Damián lo acusó de traición, Ricardo, con el rostro torcido por la rabia, gritó: «¡Cuidado con cómo hablas con tu hermano, Damián!». La verdad golpeó a Damián con la fuerza de un rayo. Ricardo era su medio hermano ilegítimo, concebido de una relación secreta del antiguo duque, y su envidia no era solo social, sino fraternal. Ricardo no buscaba solo poder, sino la humillación y el despojo de su hermano legítimo, un acto de venganza familiar que Damián nunca había sospechado, cargando la lucha con un peso trágico. La revelación no detuvo a Damián, sino que intensificó su determinación. Su lucha no era solo por la justicia social, sino por el honor de su casa, manchado por el odio fraternal. En ese momento, las puertas del molino se abrieron y Isabela entró, guiando a doña Elena y al primo, su presencia una prueba irrefutable de que el plan de Ricardo había fracasado y que el duque había actuado con una astucia superior a su crueldad. La visión de Isabela, radiante y victoriosa, fue el final del engaño y el comienzo del clímax, el punto donde la verdad y el amor se impusieron al odio y la avaricia. Ricardo, completamente enloquecido por el fracaso y la presencia de su familia, desenvainó una daga, ignorando a los rehenes liberados y apuntando directamente a Damián. En ese instante, Damián, sin dudarlo, tomó una postura defensiva. La amenaza de Ricardo no era solo la vida del duque, de un odio de sangre que debía ser erradicado para que la paz regresara a las sierras. Isabela gritó una advertencia, pero ya era demasiado tarde. El duelo final entre los dos hermanos, el legítimo y el ilegítimo, el justo y el corrupto, había comenzado en el polvoriento molino, una batalla por la herencia moral de su padre. El enfrentamiento fue rápido y brutal, un acto de justicia poética. Damián, con la frialdad de su entrenamiento militar, pero impulsado por el amor de Isabela, logró desarmar a Ricardo y someterlo. La escena no fue de sangre innecesaria, sino de una victoria de la disciplina sobre la pasión desenfrenada. La derrota de Ricardo fue completa, su plan desmantelado y su crimen expuesto. El juez, que había presenciado la confesión, se dio cuenta de su propia posición comprometida y, temiendo por su vida y su reputación, intentó huir, pero fue detenido por los hombres de Damián, asegurando que se hiciera justicia legal. El giro había llevado a la confrontación. Los rehenes estaban seguros, el villano estaba expuesto y el secreto familiar de los de las sierras había sido revelado, purgando a Damián de la culpa de su pasado y atándolo irrevocablemente a Isabela. La heroína, que había comenzado como una campesina vulnerable, se había convertido en la salvadora y la compañera del duque, demostrando que la verdadera nobleza reside en el coraje y la decencia, no en la sangre, cambiando la percepción de la aristocracia local. El juez, sintiéndose acorralado por las pruebas y la presencia de Isabela y doña Elena, tuvo que retractarse de sus tratos con Ricardo, lo que aseguró la validez legal de las acciones de Damián. La carta y el diario, custodiados por el aliado del duque,
se presentarían ante las autoridades superiores como prueba irrefutable. La humillación y el arresto de don Ricardo de la Vega fue un evento que resonó en toda la provincia, un símbolo de que el orden había sido restaurado y que la tiranía de los administradores corruptos había terminado, marcando un hito en la lucha social. El primer abrazo de Damián e Isabela después del rescate y el arresto de Ricardo fue un momento de liberación y profundo afecto, una confirmación silenciosa de que habían superado la prueba más difícil. Sus corazones, antes solitarios y heridos, se fusionaron en una promesa de futuro. La hacienda de las Sierras, que había sido el escenario de su conflicto inicial, se convertiría ahora en el testigo de su unión y el faro de la nueva era de justicia social en la provincia de Andalucía, un símbolo de la redención del duque. El duque Damián, al final de su jornada, se encontró mirando a Isabela en el jardín, sus manos entrelazadas sobre las tierras que habían salvado juntos. Había regresado por deber, pero se había quedado por amor. Su vida, que había comenzado con culpa y exilio, encontró su propósito en la justicia y su alegría en la compañía de la mujer, que no solo había salvado a su familia, sino que también lo había salvado a él, enseñándole que el verdadero poder reside en el amor y la vulnerabilidad compartida. La derrota y el consecuente arresto de don Ricardo de la Vega en el molino abandonado marcó la violenta culminación del conflicto, liberando una tensión acumulada que se había apoderado de la provincia andaluza. Este clímax fue para el duque Damián no solo un triunfo sobre un enemigo externo, sino una dolorosa y necesaria purga interna. Al someter a su medio hermano, expuso y cortó el último lazo con el odio y la podredumbre del pasado de su linaje, un acto de sacrificio personal que validó su transformación. La verdad sobre la hermandad ilegítima, aunque trágica, se convirtió en el cimiento de su nueva vida, basada en la honestidad y la justicia, redimiendo el honor de la Casa de las Sierras ante el pueblo. El primer acto de Damián fue asegurar que la victoria fuera total e irreversible. Supervisó personalmente la detención de Ricardo y el juez sobornado, exigiendo el registro inmediato de sus confesiones y la incautación de las pruebas, asegurando que el caso fuera entregado a la autoridad superior de la capital, lejos de la influencia de la corrupción local. Su precisión militar y su rigor legal demostraron a todos los presentes, incluyendo a doña Elena, que su compromiso con la verdad era inquebrantable, no solo con su título, sino con su conciencia, marcando el final de su autoexilio emocional. Mientras los detenidos eran escoltados bajo un cielo que comenzaba a teñirse de un prometedor dorado, Damián e Isabela se despidieron de doña Elena y el primo, liberados y a salvo. La matriarca, con una dignidad que superaba cualquier nobleza, se acercó al duque y, en un gesto de profunda reverencia, le entregó su bendición. Su mirada, llena de gratitud y aceptación, fue el honor más grande que Damián podía recibir. El reconocimiento de su valía por la voz del pueblo, consolidando su estatus como líder justo, en contraposición a su antiguo título vacío de significado social. El regreso a la hacienda de las Sierras fue un viaje cargado de una urgencia romántica, una necesidad imperiosa de refugiarse del caos y sellar la promesa. La hacienda, que había sido el escenario de su conflicto inicial y la tumba de su pasado, se convertiría en el crisol de su futuro. Damián, sin pronunciar palabra, condujo a Isabela a la biblioteca, el santuario de sus encuentros secretos y el nacimiento de su alianza intelectual, donde las formalidades de la nobleza serían finalmente desmanteladas por la honestidad del corazón. En el silencio sagrado de los volúmenes antiguos, Damián tomó las manos de Isabela, sus ojos llenos de una emoción que nunca antes se había permitido.
He vivido en la oscuridad, Isabela, exiliado en mi propia culpa y el fantasma de mi pasado. Tú eres la única verdad que me queda, le confesó, su voz grave resonando con una pasión innegable. Mi honor, mi deber y mi alma te pertenecen por el coraje con que luchaste por la justicia. Te ruego, ¿me harías el honor de ser mi compañera, mi igual y la duquesa de las sierras? La pregunta, que desafiaba toda convención social, fue recibida por Isabela con una emoción abrumadora. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de la liberación de una vida de lucha. Mi corazón te eligió mucho antes de que tú me lo pidieras, Damián. Te vi como un hombre noble cuando nadie más lo hizo. No temo tu título, sino que abrazo al hombre justo que me ha devuelto la esperanza. Sí, mi duque, sí seré tu compañera en la vida, respondió, sellando su compromiso con una entrega incondicional, uniendo la simplicidad del pueblo con la responsabilidad de la nobleza en un juramento eterno. El clímax romántico se desató en ese momento. Damián la besó con una ternura y una urgencia que reflejaban la intensidad de su viaje, un beso que era la confirmación de su redención y el inicio de su nueva vida. La entrega física y emocional que siguió fue un acto de profunda intimidad, un refugio seguro de la violencia y la injusticia, donde las barreras de clase se derrumbaron y el amor prevaleció sobre el título. La pasión entre ellos no era solo deseo, sino la curación de sus almas heridas, el reconocimiento de dos seres destinados a complementarse en la verdad. Para Damián, la pureza y el amor inquebrantable de Isabela lavaron la culpa de su alma, dándole el poder para perdonarse a sí mismo por los errores del pasado y aceptar su nuevo rol como líder. Para Isabela fue la confirmación de su valía y la culminación de su arco de transformación, de joven vulnerable a heroína activa, digna de amor y respeto. La voz de la justicia que el duque necesitaba a su lado, demostrando que su valor era superior al oro y los títulos nobiliarios. El duque Damián, totalmente transformado, ya no temía al escándalo social que inevitablemente seguiría a su matrimonio con una campesina. Su deber ya no era con la élite hipócrita que lo había exiliado, sino con el pueblo que había prometido proteger y con la mujer que lo había salvado, un compromiso que marcaría la historia de la provincia. Su unión sería un manifiesto vivo de que el verdadero honor y la nobleza no residían en la sangre, sino en la decencia y la justicia de las acciones. Un principio que el duque defendería hasta el final, sin miedo al juicio de la sociedad. La mañana que siguió al clímax encontró a los protagonistas fortalecidos y unidos. Sabían que su amor era la fuerza más poderosa que poseían. Su primer acto como pareja, al amanecer, fue diseñar un plan para restituir las tierras a los campesinos despojados, usando la confesión de Ricardo como la base legal para revertir los fraudes. La causa de la justicia se había convertido en el primer proyecto compartido de su matrimonio, un legado de esperanza para la provincia. La culminación del amor en la biblioteca, el corazón intelectual de la hacienda, simbolizaba que la nueva era de los de las sierras estaría marcada por la inteligencia y la compasión, dones que Isabela traía a la nobleza. Este acto de unión fue el verdadero triunfo final sobre el prejuicio de Ricardo, un triunfo que la sociedad andaluza, acostumbrada a la intriga, no podría ignorar. El clímax había cerrado el capítulo de la soledad y la culpa para Damián, y el capítulo de la vulnerabilidad para Isabela. Ahora, como compañeros, estaban listos para afrontar las consecuencias de su audaz amor y su compromiso con la justicia, un amor que había superado la adversidad y se había fortalecido en la urgencia del peligro compartido, marcando la transición hacia la resolución. El amanecer sobre la Andalucía rural trajo consigo no solo la luz,
sino también la verdad y la promesa de un nuevo orden, simbolizando el desenlace de la larga noche de injusticia y miedo. Con don Ricardo de la Vega y el juez corrupto bajo la custodia de las autoridades superiores, el duque Damián pudo centrar su energía en la resolución de la deuda social que su ausencia había permitido acumular. Su primer acto fue convocar a los líderes de las comunidades campesinas. Ya no era el noble frío y distante, sino el líder justo, cuyo primer discurso prometía la restitución total de las tierras y la disolución de las prácticas usureras que habían despojado a tantas familias, citando la confesión de Ricardo como la base legal de esta nueva era. Isabela, ahora abiertamente reconocida como la compañera y prometida del duque, se sentó a su lado durante estas reuniones, no como un adorno, sino como su consejera. Su conocimiento práctico de la tierra y de las necesidades del pueblo fue crucial para diseñar un sistema de propiedad justo y sostenible, marcando su consolidación como un personaje empoderado y activo, la voz de la conciencia social de Damián. La unión de su pragmatismo campesino con la autoridad legal del duque se convirtió en el motor de la reforma agraria, uniendo dos mundos que la nobleza había mantenido separados por siglos, de prejuicio y miedo a la mezcla de clases. La justicia fue restaurada de forma pública y solemne. El procesamiento de Ricardo de la Vega, acelerado por la gravedad de sus crímenes, secuestro y corrupción probada, culminó con la expropiación de sus bienes, que fueron destinados a indemnizar a las familias que había arruinado. La noticia del encarcelamiento del antiguo administrador y de la restitución de la tierra a los campesinos se celebró en toda la provincia como el triunfo de la decencia sobre la avaricia, marcando el fin de la tiranía y el comienzo de una paz largamente anhelada que Damián había logrado restaurar. La cura emocional y la redención de los protagonistas se selló con la consolidación de su amor. Damián, libre de la culpa de su pasado y abrazando su amor por Isabela, encontró la paz que el exilio nunca pudo darle. Él ya no era el noble atormentado, sino el hombre completo, capaz de amar y de liderar con justicia. Isabela, al casarse con él, no solo ascendió socialmente, sino que elevó la voz de su clase, demostrando que la verdadera nobleza reside en el carácter, el coraje y la decencia, no en un título heredado que a menudo ocultaba la corrupción. El legado de su historia fue su boda, un evento que sacudió los cimientos de la alta sociedad andaluza. El duque Damián de las Sierras se casó con Isabela de la Cruz, la campesina de linaje humilde, en una ceremonia que fue a la vez un acto de amor y un manifiesto político. La boda no se celebró en un salón exclusivo de la élite, sino en la capilla de la hacienda, con la comunidad campesina como testigo principal. Este acto simbolizó la unión de la aristocracia y el pueblo, prometiendo una nueva era de igualdad y esperanza para la provincia. Su matrimonio fue un símbolo de la reconciliación social. Damián e Isabela dedicaron su vida a la administración justa de sus tierras, invirtiendo en educación y tecnología para mejorar la vida de los trabajadores. Isabela, como duquesa, nunca olvidó sus raíces. Su empatía se convirtió en la fundación de cada decisión del duque, asegurando que la justicia social fuera la columna vertebral de su gobierno. El amor se había convertido en el motor del cambio progresista en un rincón tradicional y a menudo opresivo de España. El palacio, antes frío y lleno de polvo, se llenó de vida y risas. La hacienda de las Sierras se transformó en un hogar, no solo para ellos, sino para doña Elena y el primo de Isabela, que se convirtieron en la familia que Damián nunca supo que necesitaba, curando
la soledad de su pasado. La hacienda floreció bajo su cuidado, un espejo de la prosperidad y la paz que regresaban a la provincia, un lugar donde el honor y el deber se vivían con amor y alegría. Años después, la hacienda vio nacer a su primer hijo, un varón de ojos brillantes que llevaba el espíritu indomable de Isabela y la honradez silenciosa de Damián. Este niño, heredero del título y de la tierra, fue el símbolo tangible del nuevo comienzo, la prueba viviente de que el amor verdadero podía superar cualquier barrera social, cualquier dolor pasado y cualquier acto de corrupción. Su nacimiento fue celebrado por el pueblo como el presagio de un futuro de justicia continua y duradera. El duque Damián, al final de su jornada, se encontró mirando a Isabela en el jardín, sus manos entrelazadas sobre las tierras que habían salvado juntos. Había regresado por deber, pero se había quedado por amor. Su vida, que había comenzado con culpa y exilio, encontró su propósito en la justicia y su alegría en la compañía de la mujer que no solo había salvado a su familia, sino que también lo había salvado a él, enseñándole que el verdadero poder reside en el amor y la vulnerabilidad compartida. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Damián hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La historia de Isabela y el duque Damián se convirtió en una leyenda en Andalucía. Un cuento susurrado de generación en generación que hablaba del coraje de una campesina y la redención de un noble. Una prueba de que incluso en la época más rígida, el amor verdadero y la lucha por la justicia podían reescribir el destino. El mensaje humano subyacente de su travesía resonaba con fuerza. La decencia y la compasión siempre triunfarán sobre la avaricia y el prejuicio. Y así, en las sierras de Andalucía, donde el sol se posaba ahora como una bendición pacífica, el duque y su duquesa vivieron su legado, un faro de esperanza y justicia, su amor un recordatorio de que la verdadera nobleza se construye con el corazón.